El Oro y el Moro. El magazine matutino De la séptima. Ponele. 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 11 de la mañana, 14 minutos, y aquí estamos luego de esta breve pausa con todos los patitos en fuga, más que nunca todos en fuga, se nos fugaron todos. Sí, salimos, ya estamos pidiendo pedido de captura y paradero de algunos de ellos, que se habrían ido a otros horizontes en búsqueda de la verdad. Sí, estamos complicados para volverlos. Sí, aquello de fila no pasó. No. Lo de afilar los patitos no pasó, así que bien. No está sucediendo. Acá hay que ver las estrategias para traerlos. Pero bueno, ¿cómo estás, Romy? Bien. En esa misma sintonía de los patitos. De los patos. Estamos todos, ¿no? Está raro el año. Sí, está raro. Y bueno, acá nosotros hoy empezamos a hablar de emociones porque hemos pasado unos días difíciles, el Pelu se resfrió que no le pasa nunca nada, y el Grinch se resfrió y yo tengo acá, así, mira, hasta acá llego. ¡Ay, el cuello! Sí. ¡Ay, qué feo! Entonces dijimos, bueno, ¿qué significa que el cuello, viste, empezás? ¿Qué significa que el cuello? ¿Qué significa que no sé qué? Bueno. Y después la agarramos. ¿Qué encontraste? ¿Encontraste sentido a tu pregunta? ¿Algo? No, empezamos a hablar y dijimos, bueno, ¿qué es que te mandan a gestionar las emociones? Y empezamos a hablar de eso, de gestionar las emociones. Y como siempre... Bueno, viste, aparecen todos los comentarios el lunes. ¿Por qué no te vas a gestionar un poco allá? Vos también te dicen. ¿Nunca te miraste al espejo y gestionaste un poco la cara? Bueno, fueron cosas así. Claro, nos salieron esas cosas, no salen cosas constructivas, no salen todas esas irónicas, sarcásticas y de reírnos, pero bueno. Sí, bueno, pero es que el humor es nada de comentarios machistas patriarcales, por ejemplo, nada. Nada de eso no se hace. Respira hondo, cerrá los ojos y pensá en una playa. Te voy a tirar arena a la playa. ¿Por qué no puedo ir a la playa? Maldita sea, todos van a la playa menos yo. Claro. Abrí los ojos y vas a ver la arena que tengo para la playa. Lo que es adentro es afuera. Entonces, claro, ¿por qué no te vas afuera? Bueno, claro. Tenemos ahí el manual, chicos, recuerden. Construido Made in la séptima, pero es material de consulta. Ya. Sí, claro. Así pero que bueno, el dolor de la tortilla es un embole. Sí. Lo que me llevó a gestionar es un número de teléfono de un osteópata, que es lo más concreto. Es una gestión muy concreta. Bueno, y ahora tengo que gestionar el turno. Después bien. Ya vamos mejorando. Mira, por ahí algunas personas dicen ¿qué? Que un poco el peso de las responsabilidades, el peso de la vida adulta, el peso de llevar la cabeza en los hombros, va un poco ahí. Y capaz. No es un criterio científico en absoluto, por lo menos con lo que hay hoy, pero es una observación que puedes chequear, cómo venimos con las responsabilidades, la carga de la vida, y justo encima me sirve para enganchar el tema de hoy. Mira. Capaz que lo hice a propósito, a ver, no sé. Porque bueno, es el peso de la vida lo que venimos a hablar hoy también, ¿no? Lo de la gestión de las emociones venía escuchando, está re bueno. Algunas veces hemos traído algunos temas en relación a las ansiedades, a las angustias, y podríamos también hablar no de todas las emociones en un encuentro, pero podríamos ir llevando hacia eso, ¿no? ¿Qué significa gestión? Pero sobre todo, cómo digerir cada una de esas emociones, cómo entender, tutearse con ella, cómo tutearse con la angustia, cómo tutearse con el enojo. Yo a esa trato de usted, porque no le tengo miedo, le tengo mucha confianza. Sí, déjate fluir con... Fluido Manchester, toma. Fluido Manchester. O desodorante de ambiente. Chicos, no sigan estos consejos. Por favor, oyentes. Bueno, entonces, ¿cómo enganchamos? A ver. Bueno, el tema de hoy.
me enredé, chicos, en el tema de hoy. Les voy a confesar, ustedes están enredados. Sí, me encanta poder lindo traer un panorama de enredo. Viste que para el estrés dicen que agarras una madeja de hilo. Ajá. ¿Y que tenés que desanudarla? Claro. Después yo conozco mucha gente que se estresa por eso. Qué extraño. Bueno, ¿viste? A mí me encanta desanudar cositas igual. Sí. Las cadenitas cuando se enredan todas. Sí. 3 horas. Bien. Yo soy como pero conozco gente que pierde la paciencia. Yo soy como el meme ese, ¿viste? Sí. El nene de la bebita esa que está queriendo ponerla y que hace así y lo tira todo y se pone y no le cambia la cara. Sí. Está y queda como diciendo, no me importa. No me importa esto. Sí, yo lo voy a resolver. Igual claro. Desenredar yo lo soluciono muy rápidamente. Un fósforo. Prendo y ya se desenredó. Desapareció. Y aparte se desenreda para siempre. Eso es lo bueno. Ya no volvés a tener ese problema. Y eso bueno, el fuego tiene otro. Arrancaban bárbaro. Eso que el lunes, imagínate. Otra vez, queridos oyentes, atención con esto, por favor. Pero la séptima tiene los patitos en ronda. Sí. Están todos peleados entre sí. Jugando a la escondida. No pones en fila ni a garrotas. Pero bueno, vamos a ver si podemos abrir un poco el panorama. Un poquito el panorama. Bueno, el tema de hoy surge por demanda también, que me gusta eso cuando viene de afuera a decir, che, esto estaría re bueno, a ver si cómo lo desarmás. Y esto estaría re bueno, tenía que ver con el futuro. Sí. ¿Cómo vamos a desarmar el futuro, señores? No es que sea tan fácil. Qué buena pregunta, ¿Cómo gestionar Rodolfo? Tu futuro? Bueno, claramente es la pregunta de todos y claramente la respuesta no es que haya un manual del usuario humano para saber cómo proyectar el futuro. ¿No? Y entonces yo me puse a ver, bueno, qué buen tema, porque la verdad es que es un tipo de ansiedad que nos duele a todos, en todas las edades, en algunas más que en otras, por supuesto, o de maneras diferentes, pero ¿cómo hacer para que eso se convierta en un micro de radio? Entonces pensé en esto, ¿no? Del futuro como en medida de tiempo también, por un lado, la cuestión psicológica interna de cómo se construye, la causalidad psíquica, el antes, el después, la construcción de identidad a lo largo del tiempo, pero se me hace como que termina siendo muy cerrado a algo que debiera ser muchísimo más abierto al contexto. En este caso creo que pensar en cómo gestionar el futuro o cómo programar el futuro, programar como si pudiera uno, ¿no? Pero de alguna manera tirar esos anzuelos y decir, bueno, yo voy para allá, ¿sí? La pregunta de cómo te ves en 10 años, en otros momentos de la vida no causaba tantos temores, y en estos momentos de la vida es muy imposible pensar. Ya la pregunta sola genera muchísima ansiedad y bueno, un poquito a eso vamos. No a la respuesta de cómo gestionarlo, pero sí a un entendimiento o una idea, una propuesta de cómo es de diferente y qué implica la posibilidad de decir, bueno, voy para allá, este es mi destino, estoy siendo esta persona. Y en el contexto social actual, pero también hay una diferencia importante que es la diferencia intergeneracional de esto. Lo que para algunas personas fue mandato de futuro, el futuro se hace así, 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 hoy no cierra por ningún lado, y que si querés aplicar la misma regla, el mundo cambió de manera suficiente como para que esa regla no sea tan fácil de aplicar. Así que ese sería como el global de lo que vamos a hablar hoy. Yo solo para aportar o una duda quizá, en este camino que decís, bueno, voy para allá, para definir el allá es necesario saber qué es lo que uno quiere. Uh-huh. ¿Y eso dónde está? Y eso, yo estoy en eso, bueno, ¿qué quiero con esto, con esto, con esto, con esto? Y la verdad es que me es difícil contestarme, entonces entro en crisis sistemática.
Es difícil contestar esas preguntas. Creo Sí. que para uno mismo, decir, bueno, basta, ¿qué quiero con esta cuestión particular, este aspecto de mi vida? ¿Qué? Entonces, no, ¿qué querés? y ahí se da respuesta si no la tenés vos, que No sé. El chat GPT no creo que te no, la dé. No. Y es como que, bueno, necesito herramientas para pensar eso. Ujú. Yo creo que esa es una parte importante, por supuesto, es la parte importante, no es una parte importante, es la parte importante. Y ahí es donde, arrancamos por esa parte entonces. A mí me gusta que la cuestión sea así interactiva. Yo digo de qué se trata y vemos por dónde empezamos y por dónde lo seguimos. Bueno. Pero este planteo viene también desde lo eterno de la circulación del deseo. Pero que sea eterno significa que dura que toda la vida, pero no que sea inmutable. El deseo no es siempre el mismo. Cambia conforme pasa tu vida, tus tiempos, el contexto, pero más que nada es ese pulso interno de que un poco guía el hacia dónde y qué es lo que estoy haciendo. Muchas veces hay en el contacto con ciertas acciones o estar en momentos donde uno se encuentra feliz, por decirlo de una forma muy amplia y flojita el feliz igual, porque es identitario. Si vos en este momento que estás en la radio decís, por lo menos estoy acá y estoy contenta, este es mi lugar, bla, 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 hay algo de ese deseo que es inamovible, que tiene que ver con eso, ¿sí? Inconfundible, quiero decir. Inamovible no, porque en 3 años más puede no ser tu deseo o puede no haber sido tu deseo de siempre. Eso es importante. Pero siempre hay un pulso, siempre hay un deseo que nos marca un poquito el hacia dónde vamos a ir, cuál es la propuesta del pulso propio, ¿sí? Y eso, ahí hay algo donde desde el psicoanálisis, sobre todo, se trabaja un planteo de que hay una atemporalidad en la mente, en la psiquis, porque ese deseo no es de ahora solamente, tiene que ver con toda tu historia personal, con algunos eventos, tiene que ver con los mandatos, pero también es un poco, el deseo es lo que engancha el pasado con el futuro. Ajá. Es lo que proyecta. Está bueno. Yo quiero esto y lo quiero para ahora, pero ese lo quiero para ahora también lo quiero para sostenerlo, para continuarlo, para irlo guiando hacia otro lado. Si crece o si no crece, lo que sea que estés queriendo hacer, también te va a dar una retribución, digamos, un feedback, un reencuentro con eso, y te volvés, por eso digo, de tutearse ¿no? En ese diálogo con el deseo. Pero justamente en ese deseo lo que se marca es la atemporalidad. La psiquis no se propone desde obligatoriamente un pasado, presente, futuro, sino que en la trama del deseo atamos y proyectamos. Y atamos y proyectamos. Y esa es la circularidad del motor. Por eso digo lo de la causalidad psíquica. No solo es la física de la causa-consecuencia, ¿sí? Si yo paso semáforo en rojo, me cae una multa y después tengo una deuda y después tengo que resolverlo, etcétera, sino también si yo aprendo determinadas cosas, eso es lo que va a estar en mi haber de con qué voy a encarar el mundo, ¿no? Y si hubiera una falta de deseo, no sé si una falta de deseo, sino la falta de pensar en qué es lo que uno desea. Es una falta de observación quizás, o de sinceramiento con ese deseo, ¿no? Porque qué es lo que deseo en este momento ya. A mí me cuesta. No sé lo que quiero, claro, vos estás en el no sé lo que quiero. Claro, no sé. Se me hace difícil pensar, decir, bueno, quiero esto, lo otro, mucho tiene que ver con lo material, pero no sé si va por ahí. No sé si va por lo material. Me parece que la idea de hoy no va a tener que ver solamente con lo material, sino va a tener que ver también con la proyección identitaria. Uh-huh. ¿Quién quiero ser? Es una pregunta que me resulta más interesante que quiero tener. Claro.
o a dónde quiero ir, o etcétera. Quiero ser un habitante del mundo y viajar permanentemente. Bien, Puede ser también, puede ser. Puede Igual ser. tiene que ver con lo material, porque si no tenés para... No, lo que pasa es que nada va a estar aparte de lo material. Sí. Y ese es un poco también un planteo de hoy. Ok. Bueno, No es que el deseo flota en el éter. El deseo nos engancha también con la realidad. La idea de que uno tenga ganas de hacer algo no significa que tenga la posibilidad de hacerlo. Y ahí encaramos Claro. frustraciones, Sí, duelos. Y un poco el encuentro de esto de hoy también vamos a hablar mucho de, o sea, el deseo versus, por decirlo de alguna manera, no vamos a ponerlo a pelear, pero en el encuentro con la realidad misma. Yo quiero viajar, pero tengo las anclas que ya haya construido en el lugar en el que estoy, Claro. la que sea. Y bueno, tengo que primero, ¿puedo viajar? Sí, puedo proyectarme a viajar, pero tengo que sacarme o sea, alivianar el peso del quedarme de alguna manera. Y afrontar la vida desde el lugar del viajar, que va a ser completamente diferente a pagar un alquiler, tener una casa o etcétera, ¿no? Son lógicas de vida bastante distintas y son posibles, por supuesto, todas son posibles, pero depende de la construcción que uno vaya haciendo. chapo, re interesante. Bueno, Arrancamos. arrancamos, Sí. continuamos, cerramos, Pero no, seguimos. continuamos. Porque este enganche me sirve Sí, también igual. dale. ¿No? Si me decís, sirve. Sí. Recién cuando hablamos del deseo, un planteo posible es los distintos momentos de la vida de la gente y cómo la proyección a futuro en distintos momentos nos ubica diferente. No vamos a hablar de puntos de corte, vamos a hablar de la infancia, juventud, adultez y vejez. En este caso, hasta dónde cada uno es joven, hasta dónde cada uno es adulto y hasta dónde cada uno es viejo. Es el No, espíritu, no el me lo pidan. espíritu de cada uno. Porque acá nos ponemos muy Allá a lo sensibles lejos, hace todos. tiempo. En mi caso. Pero podemos hablar de, por ejemplo, este deseo de yo lo que quiero hacer o lo que quiero ser o quién quiero ser, esa proyección en quién suele ser fácil. En los niños. Los niños se manejan con la atracción-deseo, o sea, Sí. es eso. Y entonces generalmente tienen verdades muy interesantes, conversar con infancias es muy divertido y es muy sabio también, porque se encuentran con una verdad del deseo sin ningún impedimento de este principio de realidad que viene a jugarnos siempre Claro. el asado. Claro. Y de una manera directa, dentro de la posibilidad. Porque también en el universo de la infancia está el universo del juego, preponderante, y ahí no hay límites para nada. ¿Querés ser astronauta? Por supuesto que lo sos. Todos. ¿Querés ser veterinario? Por supuesto que lo sos. No hay más, no hay diación. Solo Menos policía. Solo pero a- además no te aceptamos ninguno. hay gente que juega, hay niños que juegan a ser policía. Sí. ¿Qué decir? Yo he jugado a ser Oh. vaquero y con la pistola. Y mataba gente. Bueno, perdón, pero era así. Yo quería ser el pero de era Galáctica. Yo quería Era- ser el de Galáctica. Tenía... Vos sos muy chiquita. Yo no sé si estoy para eso. ¿Qué galáctica? Los Galáctica. halcones galácticos tengo hasta ahí. No. Galáctica una serie de televisión cuando éramos chicos. Pero sí era muy época bonanza cuando era Claro. chica. Y bueno, era sombrero, chaleco, cartuchera, pistola y un caballito que era un palito con una cabeza de plástico de rojo, me Claro. acuerdo. Bueno, con Y ese- salía a matar ladrones. Y bueno, qué sé yo. Está bien, Perdón. con ese principio de realidad, con ese principio de realidad alcanza. Eso es un caballo, por supuesto que sí, y que nadie lo discuta. Y eso es un vaquero y nadie lo discute. Y ahí está la realización del deseo, así, simplificadísima, en contacto Sí. directo, en la experimentación clara. Así que, bueno, como siempre decimos, no dejen de jugar por más que cumplan años, sigan jugando porque ese universo de construcción de deseo no está ahí, sigue disponible. Así que, bueno,
En ese deseo también es contextuado, está el deseo de los padres, están los ideales de la familia, los ideales de la época, por ejemplo, los vaqueros, o por ejemplo, viajes a las galaxias, o por ejemplo, o sea, hay diferentes ideales también. Hay planteos morales en el juego, en la realización de eso también. Éticos, vamos a decir, más que morales. La cosa se empieza a complicar en la juventud un poco. Un poquito. Un poquito. La adolescencia. Sí, porque bueno, en la juventud y en la adolescencia y juventud, llamémosle, donde uno empieza a interiorizarse también en ya poner un poco las manos en el fango en términos de decisiones. Ese quién querés ser, ya empieza a caer el peso de la realidad en la adolescencia sobre, bueno, ¿qué puedo ser también? Quiero ser astronauta, pero el contexto económico no me lo está permitiendo, no sé, bueno, es uno de los sueños más lejanos posibles, más difíciles. No, tenés que estudiar básicamente mucho y claro, pero si vos tenés el sueño a los 13 años, querés ser astronauta, arranca a estudiar física ya mismo, ya metele pata y dale. Si a los 30 años querés ser astronauta... No, claro. Como, ya. Bueno. Te podemos dar un abrazo. Y sé feliz. Pero hay cosas que el principio de realidad se impone en este sentido, ¿no? Y está este deseo también en términos más abstractos, porque más abstractos en relaciones que no tan ligados al principio de realidad, pero un deseo como una tensión entre la promesa de todo un futuro por delante y la angustia de exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Porque es todo el futuro por delante, pero a la vez se me acaba el tiempo y tengo que decidirlo ahora. Y esto es un poco la experiencia de angustias y ansiedades propias de la juventud. Decisión es el momento de decisión. Después nos enteramos cuando crecemos que no era tan crucial, que se decide a lo largo de toda la vida, pero es cierto que si vos pasás 7 años estudiando una carrera que no te gustaba, son 7 años de tu vida que posiblemente estés invirtiendo hacia algo que no te lleve a ese deseo circulando, ¿no? Entonces la decisión es ahí. Yo en lo personal siempre creí que estaba medio mal hecha la vida en estos términos, porque uno tiene que tomar decisiones para toda la vida en momentos donde no tiene toda la información de cómo funciona el asunto de la vida, crecer, el futuro, las vicisitudes, los cambios. Pero bueno, es ahí. Fíjate, no sé, quienes terminan la secundaria, terminar ahí y empezar a tomar la decisión de, bueno, voy a invertir tantos años de mi vida para que este sea mi destino. Es una ansiedad muy grande. Y después, sí. Y también implica la responsabilidad del sí y el dolor del no. Porque a lo que tengo que decirle que no, me exactamente. La frustración y el duelo de decir, bueno, no voy a ser astronauta, pero me gusta esta otra cosa y me voy para allá. Y bueno, yo si me alcanzara la vida haría todo también, ¿no? Bueno. Y también en la juventud el peso de la mirada ajena. Sí, padres, totalmente. Abuelos, amigos, parejos, si se tiene. Exacto. Sí. También a eso le vamos a dar un bonito tiempo de cómo funciona, porque los mandatos están muy cruzados. Es difícil leer un plano claro de mandato. La sociedad no te dice todo el tiempo, esto es lo que tenés que hacer. Y tus viejos te dicen otra cosa, y tu tío te dice otra cosa, y otras personas de referencia del mundo de los adultos o profesionales o gente a la que te querés parecer o lugares hacia donde querés ir, te dicen otra cosa. Entonces, los mandatos, si bien son generales, también son particulares, depende en cada lugar que uno nazca. Claro. Y esto se pone como que cada vez más diverso. Imaginemos como una entrecruzada de filminas, ¿no? Claro. Una le deja la sombra a la otra, le deja la sombra a la otra, y en los intersticios de todos esos mandatos hay que ver cómo mapeamos
un futuro posible, porque encima en eso hay que meter el deseo propio y las posibilidades de realización contextual que te permite no solo el país, lugar, ciudad en el que estás, sino tu familia de origen, porque a la larga Claro. también es quien va a explicarte cómo funcionan las cosas y a sostenerte, te sostuvo durante toda la vida. Sí. Mirá lo que es este un mapa. Un montón. Solo para dejarte pensando antes del cortecito, Ujú. uno es uno y el contexto. Sí. El contexto de toda tu vida, digamos, Totalmente. ¿no? Y de todos los momentos. Y esto lo recordé porque hablando con mi hija mayor, que está allá en las rotaciones de medicina y qué sé yo, siempre me dijo, mamá, uno es uno y el contexto. Entonces cuando yo le digo, me duele el oído, y me dice, a ver, y bueno, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo estuviste? ¿Y fuiste a la pileta? ¿Y cuántas veces, no? Y me empieza a preguntar cosas de mí. Y yo digo, ¿qué tiene que ver? Me duele el oído. Bueno, pongo un ejemplo. Sí, sí, tiene que ver. Entonces, siempre me hace hincapié. Fíjate que bueno, que todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez, pero como en varias disciplinas, aún las ciencias de la educación, todo es la persona y el contexto. Siempre, siempre. Y parte importante de esto de hoy es justamente hablar bastante de eso, uno y el contexto, y más o menos hacer cierto mapeo que yo por lo menos puedo identificar de esos contextos Sí. a lo largo de los años, y cómo realmente modifican y mapean bastante. Pero es también, o sea, la construcción de futuro y de identidad, pero es también una forma interesante de alivianar esa ansiedad individual, Sí. la de mi oído o mi futuro o yo no sé qué hacer con mi vida porque yo estoy mal. Bueno, la idea de este encuentro de hoy es abrazar esa emoción, alivianarla un poco y enmarcarla dentro de todo un contexto que indica que esas ansiedades son tuyas y del contexto también. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a ir a una pausita breve musical. Ya volvemos con... A ver si los podemos alinear. Capaz que no, no sé. Ay, Ojalá que alguien- no. Todos para adelante. The neon sign is fading, and the bar is almost closed. Empty bottles on the table, telling stories no one knows. I keep on singing louder, though my voice begins to crack. 'Cause the only way to heal me is to never look back. Broken bottles at midnight, shining like my tears. Every glass is a memory from those wasted years. The night keeps on playing, same old blues refrain. El oro y el moro, apa la chalanga. Bueno, 11 de la mañana, 43 minutos. Te dije que iba a ser una pausa muy cortita porque todavía falta desanudar el nudo que Romy va a hacer en este momento. ¿Romy? Vamos a anudarnos. Hola, hola. Ahí está, me estamos. equivoqué de micrófono porque te cambiaste el lugar. Muy bien.
Bueno, 1 y el contexto retomamos desde ahí, ¿les parece bien? ¿Por qué me suena frase hecha esa? Pues yo sé que tiene toda una Porque tiene sonoridad. una coherencia, claro, ¿viste? Pero es como esas frases que se ponen de moda Y siempre existieron los aforismos. y en buena hora. Siempre existieron los aforismos. Esa la grajea de información popular que a veces en 4 palabritas funciona bien. ¿Cuál es tu favorito? Las cosas están bien cuando marchan en conjunto y no aisladamente. Muy largo para aforismo, pero bueno, te lo aceptamos. Bueno, lo que es adentro es afuera, entonces. No, me gustó. La coordinación del El trabajo en camino, equipo, perfecto. ¿no? Sí. Me parece que te da el contexto de decir uno es en comunidad también, Sí. y tiene que ver con el contexto. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto. No porque yo me salve se va a salvar el mundo de la Sí. humanidad, ¿no? Me parece que Sí, está muy bueno. Es un posicionamiento, político, ético, social. Muy bien, muy bueno. Y bueno, y se parece también, ¿no? En este contexto. Quizás acá vamos a trabajar un poco el desarrollo del futuro personal y hacia dónde estamos yendo, pero nunca, la idea siempre de este espacio ha sido la interacción de el uno con el todo, ¿sí? Y ese todo contextualizado en dónde estamos, quiénes somos, pero no por el solipsismo de yo soy quien quiero ser, sino también por la construcción de qué es lo que está pasando alrededor. bien. Entonces, a la hora de ver el futuro personal, esto está interesante para observarlo. No es lo mismo tener 20 hoy que tener 20 en 1960, por ejemplo. Claro. Aquellos que tuvieron 20 en 1960 tuvieron otros patrones, otras posibilidades, ¿no? Y cómo el contexto interactúa fuertemente con esas posibilidades. Así que... Ya lo habíamos hablado esto de los contextos históricos y sociales, de uno de los primeros encuentros, ¿no? Sí. Cómo la cabeza funciona de otra manera, porque hay Sí. otras libertades, se han conseguido otros derechos y demás, y que ya están como naturalizados. Pero bueno. Desde distintos lugares siempre tomamos este tema. En Claro. realidad, más que el tema, es la mirada, me parece. Ujú. Es la misma mirada o una mirada que sí, por eso digo, es un poco la propuesta del programa también, contextualizarse, salirse de la propia mente y proyecto personal solamente, o duda personal, sino también poderlo contextualizar en un todos. Y bueno, en el caso de la gestión del futuro hay muchos factores, por lo menos lo que hablábamos hoy recién, del deseo particular y las expectativas particulares que a veces incluso se nublan, como decía la Tana, se nublan y uno no termina de saber ni qué quiere, y esa es la primera pregunta. Pero esa pregunta yo creo que si uno le baja la ansiedad del tener que responderla, y se dedica a observar en qué momentos se siente pleno, en qué momentos se siente más en paz y en qué momentos siente que la cosa está incómoda, que no es por acá. Creo que ese es una señal también del pulso interno, ¿no? ¿Qué es lo que, por eso digo, felicidad no sé si es la palabra, pero qué es lo que te hace sentirte Señales. cada vez más vos, en eje de, puede ser complicado o no complicado, pero esto me hace sentir yo mismo, Bien. ¿no? Ahí hay una brújula del deseo. Cuando gira a favor, un poco tiene más que ver con eso. Okay. Y une futuro y pasado. Pero también está el contexto, pero también está la identidad personal, pero también está la cuna, vamos a decirle, ¿no? Todo el contexto económico, social que te dio origen y que a la larga te sostiene en estos, por lo menos en la primer construcción de identidad. Bien. Porque mucho vamos a hablar, estamos hablando del futuro, pero en realidad mucho vamos a hablar de la juventud y de la infancia y la adolescencia. Porque en esos momentos es donde uno construye, no solo digo su deseo, sino también construye la idea de qué es lo naturalizado, qué es lo esperable, cómo va a ser el mundo y cómo me voy a manejar en este mundo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de cohortes o generaciones. Hoy
vamos a cruzar también con un poco de información que no es tan académica y que está importante esta aclaración. Aquello de millennials, centennials, baby boomers, que son generaciones que surgen más bien de una mirada de marketing, ni más ni menos, y tienen mucho que ver con eso y son generalizaciones. Entonces también es algo que muchas veces hacemos en este programa, tomar palabras o tomar conceptos que se usan, que hoy son conceptos del mundo, y ver hasta dónde sí, con qué precaución tomar esos conceptos, esos criterios, hasta dónde darle tanta importancia o no. Entonces, es también esto una excusa para meter esto de las generaciones, que es a un voz populi más, y que de paso vamos a tirar también ese marco de contención y comprensión de esto. No es información puramente científica, si bien lo han tomado algunos sociólogos. El origen de esto tiene mucho que ver con definir las poblaciones de consumidores y de trabajadores. Entonces, inevitablemente está relacionado con contextos económicos, contextos productivos y ciertos valores también históricos de la época. De la época que les vio su juventud. Okay. Porque vos tenés 60 años y seguís formando parte del hoy. No es que estos no son tus tiempos. Entonces digamos que uno, más allá de las diferencias epocales, uno sigue proyectando o construyendo un futuro con una mirada que solía tener a los 20. ¿Y eso está como desfasado? Claro, la propuesta es que uno tenga sus criterios adaptativos, ¿sí? No es que uno se quede ahí, pero hay algo en esto que es que uno toma como naturalizado lo que aprendió en su momento. Bien. ¿Sí? En términos muy... de herramientas, digamos, de cómo construir eso. Exacto. ¿Y qué es lo que hay disponible también? Okay. O cómo funciona el mundo. ¿Sí? Okay. De la misma manera, en términos mucho más internos, si creciste en una familia con violencia, vas a sufrir las consecuencias de esa reacción o reactividad a la violencia. Claro. ¿No? Si viviste una infancia y adolescencia de pobreza, no es lo mismo una persona que ha vivido una infancia y adolescencia de abundancia. Bien. ¿No? Entonces, no significa eso que las personas al crecer tengan que sostener la necesidad de que el mundo es como era, pero sí que de alguna manera ese es como el programa base con el que vos aprendiste a ser un humano en este mundo. Las primeras reglas fueron estas. Por supuesto que el espacio terapéutico, pero la vida misma nos lleva a la idea de adaptación, de encontrarse con el contexto actual, de ver lo que está pasando, si antes era de una forma, hoy no, adaptarme a lo que hoy hay. Pero de alguna manera uno se proyecta a futuro con lo que sabe de ahora. Y eso... Claro. No hay mucha vuelta tampoco, ¿no? Como yo me proyecto a futuro pensando en autos voladores, y que eso qué sé, capaz que habían, según los dibujitos que yo veía, sí habían. Yo noto que hay como una tendencia a planificar cosas como ideas acabadas, y en base a lo que me estás diciendo vos, hay que ir adaptando esos proyectos sí. a la situación en general, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí uno tiene que ver los imprevistos, los imponderables, los cambios de situaciones. Sí. Es móvil. Sí. Que eso está bueno, ¿no? Reversibilidad de imágenes, tratar de acomodar esas imágenes, esas proyecciones a las realidades que se van reconstruyendo cotidianamente. Exacto. Sí, y hay que adaptar. Y sí, es inevitable que uno tenga criterio de adaptación, porque si no, un poco el mundo sigue de largo. Claro. Y pasa esto que te desfasás. Y también lo vemos mucho más fácil en el intercambio con otras generaciones, cuando los jóvenes de hoy día se encuentran con sus abuelos y sus abuelos les dicen, ay, pero no te casaste y ya tenés 25, es bastante incoherente pensándolo en los tiempos modernos. Sí. ¿No? O trabajo eran los de antes. Trabajo eran los de antes. Pero es que otros trabajos eran los de antes y estos son otros trabajos. Claro, por supuesto. Y acá es importante la interacción como el mercado
pillo como es, interactúa con los valores actuales y se va adaptando. Si hay algo que se adapta, va a ser el mercado, ¿no? Más que la política. Claro. Incluso. Esclavos eran los de antes, no como somos ahora. No se bancan nada. Bueno, por eso se habla de generación de cristal, porque justamente hay un montón de cuestiones que de violencias que no se sostienen, que no se pueden sostener en el día de hoy. Gracias a Dios. Igual es un horror lo de generación de cristal. Lo traigo para decir, es un horror. Sí, ¿no? Porque si hay un mal uso de conceptos, es la demonización de un grupo grande de social. Bueno, también tiene que ver con un poco esto de la superficialidad sobre las temáticas y la poca profundización del pensamiento, ¿no? Es todo muy superficial, son 2 o 3 conceptos que agarro y de acuerdo a mi interés lo expreso como realidad o como verdad absoluta. Sí. Sí, por eso también estaba bueno traerlo hoy como para... Claro. En algún momento, viste, traerlo y decirlo, ¿no? No podemos hablar de la misma forma. Te pones a hablar con tu viejo, con tu abuelo, y claramente que no va a aceptar cómo gestiones tu futuro. Claro. La dialéctica generacional. Exacto. En mi caso, mis padres, por ejemplo, pero entramos en lo que es generaciones como para no que se nos vaya el tiempo y por lo menos poderlo plantear en estos términos, ¿sí? Pero las personas que hoy tienen más o menos entre 60 y 80 años, que son los denominados boomers, baby boomers, porque nacen después de la Segunda Guerra Mundial en una explosión demográfica y también en un supuesto espacio de bonanza económica, aunque en Argentina tenemos otros criterios, porque en Argentina esta gente es adolescente en los 70. Entonces también esta gente empieza, es un poco los que gestan las revoluciones políticas en Argentina y los que responden a eso, y hay criterios de otro estilo. O sea, todo bien con nuestros papás, que trabajo duro y conservación, pero también fueron quienes estuvieron en esos momentos. Sí, sí. Pero el mundo respondía de alguna manera a: si vos trabajás mucho, tenés resultados. La gente que apuesta ha hecho inversiones a largo plazo porque el mercado lo permitía también y porque los valores de la época lo permitían o lo obligaban. Gente que empieza a soñar con espacios de libertad. Supuestamente los periodos de guerra están lejos ya, que son las generaciones anteriores, han vivido muchas guerras. Bueno, de pronto esto es como la generación refresh, los que ahora son muy grandes, ¿no? El estatus está generado por las familias numerosas, y conforme ha pasado el tiempo, las generaciones, los criterios sociales cambiaron, ¿no? Hoy en día, la propuesta de un trabajo para toda la vida, el mercado directamente no la ofrece. Y los trabajadores han cambiado en este sentido. Quienes son jóvenes hoy tienen otras propuestas. Yo creo que se ha ido yendo paulatinamente a un gran respeto por la autoridad. La generación anterior a los boomers se llamaba generación silenciosa, prolija, cuidadosa, ahorrativa, ¿no? Es cosa, gente que muy, muy respetuosa de la autoridad. Pero a lo largo del tiempo, ese respeto por la autoridad se ha ido diluyendo. Los grandes mandatos, ya sea políticos, religiosos, también se han ido diluyendo y no han tenido respuesta. Y en la economía y el mercado ha sucedido algo similar. Si vos trabajás duro, eso no significa que tengas los resultados hoy en día. La propuesta va cambiando. No digo que no haya que trabajar duro, sino que las posibilidades de éxito no son tan lineales. El futuro ya no es lineal como lo fue en algún momento. Entonces, hoy tenés la posibilidad de que te vaya bien si trabajas duro, pero también tenés la posibilidad de que no suceda. Sí. Y que te echen y que atrás tuyo hayan 800 más pidiendo el mismo trabajo. Sí. Es la sensación de incertidumbre también ha copado esa proyección, ¿no? Es decir, ¿qué voy a proyectar con...? Bueno, y ahí es donde está el problema de las ansiedades actuales,
¿no? Se pasa de este respeto por la autoridad a una búsqueda mayor de equilibrio en generaciones que le siguen y Un a aumento de la individualidad también. un aumento de la individualidad, porque en el balance de responsabilidad deseo pasamos de identidades, vamos a decir, o generaciones donde lo más importante era cumplir y tener familias numerosas y la familia unida y el sostén y toda la construcción social desde ese lugar. O sea, más importante el rol social que el deseo individual, y como una especie de balance hacia el otro lado, ¿no? Claro. Donde conforme va pasando el tiempo, no de la persona, sino generacionalmente, se empieza a pensar más en la autorrealización. ¿De qué quiero trabajar? ¿No? ¿Qué me toca trabajar? Antes no era un conflicto. Sí. Si tu viejo tenía un mercado o una empresa, estaba bueno continuar ese legado familiar. No era un conflicto, era una solución. Sí, claro. Hoy día no. Tengo una pregunta para hacerte, o quizá también una sugerencia de consulta para próximos encuentros, que tiene que ver, y calculo yo que por todo esto que estamos charlando, ¿te suena algo así como extractivismo de las relaciones humanas, ¿no? En este contexto individualista, que se van cada vez cercenando más las posibilidades de expresión y de proyección con otros. Y en esta cuestión del sálvese quien pueda, las relaciones terminan siendo de alguna manera un poco extractivistas de unos con otros o de unos contra otros. Te lo dejo ahí picando, no quiero interrumpirte ni cortar, pero me tengo esa inquietud, ¿no? Me interesa la palabra extractivismo, Sí, claro. porque es muy particular. Sí. Porque es muy particular, no tiene que ver con el usufructo directamente, ni siquiera con el intercambio, con el... ¿no? El pasar por la vida de los demás viendo el propio beneficio y huyendo con las ganancias. Claro, claro. Bien, bueno. El vínculo como un... Sí, ¿No? es delicado. Es delicado. Hay que por eso te ponerse digo. muy, muy gorra y grinch para No, ese no tema. sé si gorra, pero me parece que es una de las características, me da esa sensación a la hora de observar cuestiones en las relaciones laborales, en las relaciones de sociedades, en las relaciones vecinales, de comunitarias que uno pretende o espera, ¿no? Esta cuestión de reciprocidad, olvídate. Sí, yo creo que está mucho más fluida también en esto de antes, o sea, de lo estático a lo muy móvil. Sí. También altera el trabajo, la perspectiva de futuro y los vínculos, Sí. la construcción de familia. Hay algo donde contener, sostener, retener, construir y dejar lo construido sólidamente pierde valor en todo aspecto, Claro. conforme van pasando los años, y al punto de hoy creo que hay como una pérdida de lazo también. Todo es muy inmediato, fácil, y la gratificación es inmediata. Entonces, si un amigo ya me hartó porque algo, bueno, no tengo por qué estar acá. Sí, ¿listo? sí. Y la realidad es que también está bueno que esos lazos conserven cierta reciprocidad, pero porque es lo que nos sostiene socialmente. Claro. ¿No? Entonces, bueno, en estos mandatos actuales, vivir el presente es un mandato actual. Y todo lo que implica con esperar, reflexionar, observar, el tiempo de la observación, que es lo que hablamos hoy también, ¿cómo encuentro mi deseo? Prestando atención a qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace bien. Pero si a cada acción o emoción requiero que tenga un resultado, un para qué, una respuesta, y tiene que ser rápida y tiene que ser inmediata, no hay mucho proceso de observación. Rosca hay siempre. Claro. Pero si hay rosca sin observación, o sea, si hay reflexión sin observación, nos está faltando muchísima información que es vital para saber hacia dónde vas a ir. Los tiempos modernos implican, ¿no?, estar siempre disponible, como una especie de juventud eterna, mucha idea sobre la imagen, mucha idea sobre la gratificación inmediata. Inevitablemente eso forma parte también a la hora de pensarse como trabajador, pensarse como amigo, pensarse como parte de la sociedad, donde atarse no es un valor, sostener
no es un valor hoy día. Es más bien la autorrealización y no tanto, pero un poquito más cerca del caiga quien caiga, ¿no? Claro. Como bueno, de última, yo voy para allá. Los que me encuentren en el camino veremos, que no es que esté mal, pero también ese lazo es un poco el que nos da eje, el que nos da criterio de quién, la mirada, esa mirada del otro puede ser amorosa, compasiva y un abrazo, siempre que uno pueda cuidarlo, ¿no? Si estamos dejando todo lo que queremos desear, también es como hay un criterio de consumo que se ve en el mercado y que se ve reflejado en otros lugares. Claro. Si nuestros abuelos invertían, hoy es consumo inmediato. ¿Y el mercado cómo responde? Tu abuelo se compraba un lavarropas, todavía lo tenés. Vos te compras un lavarropas y por ahí te dura 10 años, ponele. Pero es casi todo, Claro. o sea, es muy interactivo, Sí, no sí, es sí, que uno claro, está claro, claro. solo en la nada Sí. en relación a esto. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo escucho la musiquita. Sí, Ahí estamos hacia pasaditos. una propuesta de cierre. Sí. Sí, yo me quedé pensando en esta cuestión de la recomposición tanto, por un lado, la realización personal, pero también la recomposición del tejido social. Y me parece que no se desentiende una de otra, sino quedamos en esta cuestión de la meritocracia y del sálvese quien pueda, de acuerdo a sus facultades para sobrevivir en un mundo caótico. Claro. ¿Y de dónde vas a sacar esas facultades Claro. si cada vínculo es un usufructo también, tal ¿no? cual. O sea, no es que no es sostenerse también, es tener el tiempo de la autocrítica, pero no para destruirse, sino con una buena observación. Sí. Vamos hacia nuevos cambios, por favor. Claro, ojalá que sea una necesidad y no una frase hecha nada más, ¿no? Para construir un cambio lo tenemos que hacer entre todos, Sí, porque no se puede solo. sí. Y si te dijeron que se puede solo, te mintieron. Exacto. Y ese entre todos implica personas que tienen pautas de lo natural, lo esperado, el mundo es así, ¿no? O sea, lo que vos sabés que el mundo es así es distinto a lo que otras personas de otras generaciones entienden como el mundo es así. Claro. Entonces también un poco el programa de hoy va hacia que se pueda establecer diálogo sin encontronazo y sin esta sensación de juicio que suele suceder entre criterios de otras de generaciones más grandes que hoy difícilmente enganchan con la realidad contextual real. ¿No? Entonces poder entender los consejos de los mayores desde un lugar empático y poder también ofrecerle a esas otras personas ese intercambio como, bueno, mirá, hoy el mercado laboral viene de esta mano, lo que estoy observando a mi alrededor en los congéneres viene de este lugar. Entonces poder tener que ese choque cultural entre generaciones no sea desde la presión, el mandato, el odio o el no entendés nada, claro, no te puedo hablar porque vos la me supresión juzgás. de la identidad del otro. Sí, tal cual. A mí me parece que el respeto por la diversidad hace que tengamos un criterio un poco mayor y más herramientas como para poder construir un futuro para todos. Exacto. Una maravilla. Maravilloso. Bueno, van a tener que esperar 15 días más, amigos y amigas, para poder disfrutar de estas charlas hermosas que tenemos con Romy. Si no, de todas maneras, sabes que tiene sus redes sociales, Eso. Romy, y que son... En Instagram estoy como @psi_romina_aragón y sería re bueno que interactúen, que manden mensajes, que cuenten qué temas quieren que hablemos en los próximos capítulos, porque la verdad es que no se me complica tanto organizar el tema como pensarlo, ¿no? Claro, La típica, es más difícil claro, saber claro. qué vamos a comer que cocinar. Pensémoslo Así que entre todos, Pensémoslo entre todos. Y bueno, también hablando del futuro, las diferencias son importantes en esto de qué vamos a hacer. Los jóvenes de hoy se están preguntando qué vamos a hacer con el mundo, porque el mundo, el problema de los jovencitos de hoy está muy ligado a la ecología, a la debacle social en absoluto. Sí, sí. Y entonces
mucho menos va a estar. Está muy difícil la construcción de un futuro liviano, sin tanta ansiedad. Así que encuéntrense con otras personas también. Hoy mézclense, mézclense. Hoy es el programa número 20. Quiero contarles esto. Estuve viendo. Mira cómo te blomo. ¡Bravo! ¡Que aguante, por favor! Bueno, hoy es el programa número 20, por eso ya se nos van terminando los temas de conversación. No se van terminando. Creo que van a aparecer muchos más. En esta semana voy a ir subiendo los 20 capítulos a historias destacadas en sí.rominaragón para que los puedan ir viendo, si se perdieron alguno, y en ese ir viéndolos me cuenten qué temas les gustaría para la próxima y eso, hasta dónde tienen ganas de que juguemos aquí con los patitos en fuga. Es una genialidad. Bueno, Romy, te damos muchas gracias por estos minutos aquí cada lunes, cada 15 días, ahora cada 15 días, porque bueno, amigos, amigas, tiene su trabajo, yo también, tiene su vida, y agradecemos que esté compartiendo estos minutos con nosotros. Construir un tema semanal fue el entusiasmo del principio, arrancamos quinta a fondo, siempre un tema nuevo y ahora es como... En realidad todo indica que se tiene que transformar en algún programa, en algún momento, los minutos no alcanzan para desarrollar esto, así que bueno, lo vamos a seguir insistiendo y haciendo presión sobre esa cabecita loca que tiene Romina Aragón para que pueda hacer. Mientras la despedimos, le decimos muchas gracias, Romy, y le vamos a pedir que deje en los comentarios, ahí en el chat en vivo, sus redes sociales para que lo puedan, en estos últimos segundos, puedan tomar nota, y obviamente va a quedar en esta columna va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Allí vas a poder volver a disfrutar de esta charla como la de las 19 charlas anteriores. Tal cual. ¿Lo dije bien? Muy bien. Pero qué maravilla, che. Bueno, muchas gracias, Ro. Nos reencontramos dentro de 15 días. Perfecto. ¿Te parece? Dale. Bueno, amigos, amigas, llegamos al final de nuestro Oro y Moro pasadito hoy, un poquito, nada más. Le pedimos disculpas a Gabriel Ferreras, que ya arranca con su programa de Nuevos Sonidos, así que esperemos que sepa entender. Esta columna solamente la tenemos cada 15 días y es muy probable que siempre nos pasemos unos minutitos, porque es mucho para charlar y sobre todo cuando los temas se ponen jugosos. Otra cosita que te quiero decir, no tenemos programación hoy a la tarde porque hay... me tengo que ir al médico, soy el único operador de la radio y si yo no estoy no funciona nada acá. No, mentira, tengo que ir al médico y no puedo postergarlo más, así que no hay programación durante la tarde. Sí, tenemos ahora ya en segundos nada más, después de que me calle, Nuevos Sonidos. Así que mi nombre es Juan José Sobarzo Barzúa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con más Oro y Moro, con la conducción de Julia Comusi, la jefa, en esto que se llama El Oro y el Moro, el magazine de la séptima. Muchas gracias. Chau, chau.